son muy elevadas, casi siempre mayor a 20 milímetros de mercurio, y comprimen la vena renal y reducen la filtración glomerular. Seguimos con la lesión renal aguda por nefrotoxinas. Como sabemos, el riñón tiene una susceptibilidad muy alta a la toxicidad por la perfusión sanguínea muy grande, tan grande que tiene, y las concentraciones de sustancias circulantes en la nefrona, en la cual se reabsorbe agua en el intersticio medular, y esto da lugar a la exposición grande de concentraciones de toxinas de las células tubulares, intersticiales y endoteliales. La lesión nefrotóxica aparece en reacción a diversos fármacos de estructuras diversas, sustancias endógenas y exposición a factores ambientales. Entonces, mencionemos algunos. Los medios de contraste son muy frecuentes en la práctica clínica, utilizados para los estudios de imagenología, eh, imágenes del aparato cardiovascular, tomografías, que constituyen una causa muy importante. El riesgo de esta es casi insignificante en personas con una función renal normal, pero se agrava en caso de una nefropatía crónica, en particular en el paciente diabético. La evolución clínica más frecuente de la nefropatía por medio de contraste se caracteriza por un incremento de la depuración de creatinina, comienza 24 a 48 horas después de la exposición, alcanza el máximo día en los días 3 y 5 y se resuelve en un plazo de una semana. La lesión renal aguda más grave que exige diálisis es poco común, salvo el caso de una nefropatía crónica preexistente, a menudo acompañada de insuficiencia congestiva cardíaca u otras causas coexistentes de lesión renal aguda vinculada por isquemia. Entonces, ¿por qué surge fisiopatológicamente? Por tres situaciones. La primera, por hipoxia en la capa externa de la médula renal, por alteraciones de la microcirculación renal y oclusión de los pequeños vasos. Dos, por un daño citotóxico directo de los túbulos o por la generación de radicales libres de oxígeno, sobre todo cuando aumenta demasiado la concentración del fármaco de contraste dentro del túbulo. Y tres, por la obstrucción tubular transitoria, en el que se precipita el medio de contraste y se obstruye. En cuanto a los antibióticos, mencionar que la vancomicina puede relacionarse con esta lesión, en especial en especial cuando las concentraciones mínimas son altas y se usa combinadas con otros antibióticos. Mencionar que los aminoglucósidos y la anfotericina B causan necrosis tubular aguda. Esta se manifiesta principalmente después de los días 5 a 7, después de posterior a la 5 a 7 después del tratamiento, y puede surgir posterior a la interrupción. Un signo frecuente es la hipomagnesemia. Mencionar también otro ejemplo, que el aciclovir se precipita en los túbulos y los obstruye, causando así también estas. Mencionamos otros ejemplos como son los quimioterapéuticos. El cisplatino y la carboplatina producen necrosis y apoptosis. La ifosfamida produce cistitis hemorrágica. Síndrome de Fanconi manifestado por acidosis tubular renal tipo 2. Poliuria, hipopotasemia, una disminución moderada de la filtración glomerular. Eh, en cuanto al etilenglicol, otro ejemplo presente en los anticongelantes que se metaboliza hasta ácido oxálico, glicoaldehído y glioxilato, puede causar también lesión renal aguda directa. En cuanto a las nefrotoxinas endógenas, tenemos a la mioglobina, a la hemoglobina, al ácido úrico y a las cadenas ligeras de mieloma. Estas son de las más frecuentes que causan lesión renal aguda intrínseca. La mioglobina surge por miocitos lesionados, la hemoglobina de la hemólisis masiva que lleva a una nefropatía llamada por pigmento. Factores que debe tener el paciente para desarrollar este tipo, que se precipite la mioglobina o la hemoglobina con la proteína de Tamm-Horsfall. Dos, que haya vasoconstricción. Y tres, que la toxicidad sea directa y obstrucción. Sabemos también que nosotros, o bueno, cuando se trata el síndrome de lisis tumoral, puede ocurrir de modo espontáneo o al tratarlo. Las cadenas ligeras de mieloma que causan lesión renal aguda por toxicidad tubular directa se unen también a la proteína de Tamm-Horsfall para formar cuadros cilíndricos obstructivos intratubulares. La hipercalcemia, que también aparece en el síndrome del mieloma múltiple, puede ocasionar esta lesión por vasoconstricción renal intensa y agotamiento de volumétrico. Luego tenemos la lesión renal aguda, clasificada la parte postrenal, y esta su definición es sencilla. La definimos como cuando aparece cuando hay bloqueo agudo, parcial o total de la corriente de orina
que normalmente es unidireccional, lo cual eleva la presión hidrostática retrógrada e interfiere con la filtración glomerular. La obstrucción de la corriente de orina puede deberse a alteraciones funcionales o estructurales en cualquier sitio, ya sea entre la pelvis o hasta el orificio de la uretra. La velocidad normal del flujo urinario no descarta la presencia de una obstrucción parcial, ya que la filtración normal es dos órdenes de magnitud mayor que la tasa de flujo urinario, y por lo tanto, la conservación del gasto urinario puede ser engañosa y ocultar una obstrucción parcial renal. Para que ocurra lesión renal aguda en personas con dos riñones funcionalmente sanos, la obstrucción debe afectar a ambos riñones y se observa un aumento marcado de la creatinina. La obstrucción en un lado puede causar lesión renal aguda en el marco de nefropatía crónica de fondo y grave, en casos raros de vasoespasmo reflejo del riñón contralateral. La obstrucción del cuello de la vejiga es una causa frecuente de lesión renal aguda posrenal y puede ser efecto de trastornos de la próstata como hipertrofia o cáncer de dicha glándula, vejiga neurógena o administración de anticolinérgicos. La obstrucción de las sondas Foley produce lesión renal aguda posrenal si no se identifica y se corrige. Otras causas son coágulos de sangre, cálculos, estenosis. La obstrucción de los uréteres surge por un bloqueo intraluminal, infiltración de la pared de los uréteres o compresión externa. En cuanto a la valoración diagnóstica, es posible establecer el incremento por el incremento de la concentración de creatinina. Eh, es importante reconocer que algunos individuos con lesión renal aguda no sufren lesión tubular ni glomerular. Es importante diferenciar las lesiones renales agudas de las nefropatías crónicas, y esto lo haremos al realizar una adecuada anamnesis y una exploración física. En el contexto clínico, la anamnesis cuidadosa y la exploración física pueden descartar las entidades del diagnóstico diferencial. Debe sospecharse hiperosmia prerrenal si el paciente presenta vómito, diarrea, glucosuria causante de poliuria y consumo de fármacos que incluyen diuréticos, AINES, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Los signos físicos son hipotensión ortostática, taquicardia, disminución de la presión venosa yugular y de la turgencia cutánea, así como la sequedad de la mucosa, son elementos que a menudo se identifican en la hiperosmia prerrenal. La insuficiencia cardíaca congestiva, la enfermedad hepática y el síndrome nefrótico se acompañan de disminución del flujo sanguíneo renal y alteraciones de la hemodinamia interrenal que conducen al descenso de la filtración glomerular renal. Los antecedentes del paciente que tengan enfermedad prostática, nefrolitasis o un cáncer pélvico o paraórtico indican la presencia de la posibilidad de lesión renal aguda postrenal. El cólico en el flanco que se irradia la ingle sugiere obstrucción aguda de uréteres. En cuanto a los hallazgos en orina, la anuria completa temprana de la evolución de la lesión renal aguda es infrecuente, excepto en las situaciones siguientes, como pueden ser obstrucción completa de las vías urinarias, oclusión de la arteria renal, o choque séptico sobreagudo, isquemia grave o glomerulonefritis proliferativa o vasculitis. En cuanto a se pueden tomar estudios de sangre, biometría, la creatinina, que ya lo habíamos mencionado, mayor a 2.5, mayor a 2.5. Identificar si el paciente, si fue por contraste, identificar cuál es cada tipo de causa. Se menciona también índices de insuficiencia renal que se han utilizado para diferenciar la hiperosmia prerrenal de la intrínseca. La excreción fraccionada de sodio, el FENA, es la porción de la carga de sodio filtrada que los túbulos reabsorben y es un índice de la capacidad de los riñones para reabsorberlo, así como los factores endógenos y exógenos administrados que alteran la reabsorción tubular. Tal excreción depende de la ingestión de sodio, volumen intravascular efectivo, filtración glomerular y preservación de los mecanismos de reabsorción tubular. En la hiperosmia prerrenal la FENA puede ser menor a 1%, lo cual sugiere una reabsorción tubular ávida de sodio. En individuos con nefropatía crónica se puede observar un FENA mucho mayor a 1 a pesar de estado prerrenal superpuesto. La FENA puede ser menor a 1, no obstante la hipovolemia causada por el tratamiento con diuréticos. La FENA baja suele aparecer pronto en la glomerulonefritis y otros trastornos, por lo tanto no debe tomarse como prueba de hiperosmia prerrenal. La cifra baja de FENA solo sugiere un consumo eficaz del volumen intravascular y no debe utilizarse como
información única para regular la administración de líquidos. En cuanto a la valoración radiológica, debe incluirse siempre en los pacientes que tienen un enfoque postrenal porque el tratamiento es casi siempre bueno si se estudia en fase temprana. El simple sondeo vesical puede descartar la posibilidad de obstrucción ureteral. Se solicitan estudios de imagen con ecografía para identificar obstrucción en pacientes, salvo que sea obvio algún otro diagnóstico. Entonces, siempre que se piense en una causa de obstrucción, serán indicadas la valoración radiológica y ya habiendo descartados las otras dos. Biopsia por riñón, si no se identifica la lesión renal aguda a partir del contexto clínico, la exploración física, los estudios de laboratorio y la valoración radiológica, será necesaria la biopsia del riñón. Sus resultados pueden suministrar información diagnóstica y pronóstica definitiva para la enfermedad, ya sea alguna nefritis, alguna vasculitis, riñón con mieloma y diagnósticos más complejos más complejos para el diagnóstico sin esta. En cuanto a complicaciones, pues, el paciente puede presentar un signo definitorio que es la uremia, acumulación de productos nitrogenados de desecho que se manifiesta por concentraciones de BUN, hiper o hipovolemia, hiponatremia. El riñón disfuncional tiene la capacidad limitada para regular el balance electrolítico, por lo que la administración de soluciones cristaloides o isotónicas de glucosa excesiva puede producir hipoosmolaridad e hiponatremia. Hiperpotasemia, una complicación importante también. Acidosis, hiperfosfatemia e hipocalcemia, hemorragias, infecciones. Estas constituyen un factor desencadenante de las lesiones renales agudas y también son una complicación temible de esta. La nefropatía terminal se ha descrito la disminución de la inmunidad del hospedador y puede ser un factor que intervenga para las lesiones renales agudas graves. En cuanto a la desnutrición, la lesión renal aguda es un cuadro hipercatabólico grave y por lo tanto la desnutrición es una complicación grave. Bueno, pues esto fue todo. Muchas gracias.